Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, temporada 6. Capítulo 72 de Gordo Podcast. Una banda que es una eminencia, un estandarte de Fat Records. La veníamos pateando hace rato porque obviamente para ir balanceando un poco, pero por fin estamos acá con los Swinging Others y con el capítulo número 72. Primero, Andy, ¿cómo va todo el invierno en Sudamérica? A días, mañana oficialmente empieza el invierno, pero el frío ya se empezó a sentir en las tardes, en las mañanas, todo el día. Así que bien por acá, con harto ánimo. Ya, ¿para qué vamos a hablar de nuestras semanas? La pega, lo fome, lo cansado, el clima. Ya estamos viejos, así que hablemos de otra weá, po. Sí, empezamos depresivos, weón. Sí, bueno. Acá todo lo contrario, pues 32 grados, No, ya está ahí. asándome, pero como loco. Y empiezan los festivales, han venido hartas bandas, lo he disfrutado igual harto estos últimos días la música, digamos. Se viene el verano europeo, pues, amigo. Sí, Se pues, weón. viene. Bacán. Así que, bien, he visto varias bandas, fui Sí. al... Estuviste viendo a una banda que yo tengo muchas ganas de ver, bueno, Wise Away. Sí, eso. Cuéntanos, ¿qué tal? Bacán, weón. Ya la había visto un par de veces, weón. Varias veces, de hecho. Así que, pero hace tiempo que no los veía. Y ya vienen con 3 discos. Claro. Acá en Nuremberg telonearon a Shelter. Yo fui a Shelter con todo, pues, weón. Fui a la clase de yoga de Ray Capo Eso te iba a antes. decir, cuéntanos, el hiperlaxo, Mati. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Weón. Puta, ¿Qué te igual ¿Ya? estuvo fuerte, digamos así. O sea, yo no soy nuevo en el yoga, igual hago de repente, ¿cachai? ¿Yo? Hace como 3 años empecé a hacer y ahí hacía harto y este último tiempo ya súper poco, ¿cachai? Pero fui igual, pues. O sea, sabía más o menos de lo Ujú, que se trataba y todo. Y nada, pues el claro. estudio era bacán y era como... ya, pues entré, ¿cachai? Y el Rey Capo preguntó ya, la primera pregunta dice, ¿cuánta gente viene de la escena hardcore y cuánta viene de la escena yoga? Y era como mitad y mitad, ¿cachai? Igual Ya. tú ya veías a los locos con poleras, Revelation, Records y todo. Está Claro, pues uno cacha Porcel el tiro, también en pues. la clase. Sí, pues sí. Y nada, como contaba un par de historias, y yo había leído el libro de él que sacó el año pasado. Entonces contó un poco de historias, más o menos ya sabía cómo eso. Después hizo la clase de yoga y como que iba haciendo un poco 2 niveles. Como que decía ya, muévete un poco así, pero si podía un poco, haz esto también, ¿cachai? Y yo siempre hacía la más fácil, pues, weón. Y como que él corregía un poco las posturas, me corregía un par de veces. Weón, al otro día tenía dolor de músculos, pero hasta los nudillos. Te dolía el ADN. Sí, así mismo. Buena, man. Ya, pero Así buena que, experiencia igual, ¿o no? no, bacán, bacán, me gustó. Y al final como que cantó un poco como con un instrumento, me imagino que indio que tiene, y cantó como un par de cosas que no podía entender, excepto el Hare Krishna que se Claro. pegó un par de veces. Y hizo como una ronda de preguntas y respuestas, ¿cachai? Y el tema de la clase era como el materialismo. Entonces yo le pregunté al tiro, le dije, porque él decía, muchas veces la gente que cuando uno se siente mal o se siente triste, ¿cachai? Como Ujú. que tiendes a reemplazar un poco esas sensaciones con cosas como droga, no sé, alcohol, y también comprar, ¿cachai? Ir de shopping, cosas así. Claro. Entonces yo le dije, Y tú le dijiste, ¿trajiste merch? Ah. weón, te juro que le hice una pregunta parecida. Le dije, oye, ¿qué pasa si es que yo voy a Discogs, ¿cachai? Y me compro un disco. Un disco, ¿estoy comprando arte, estoy apoyando a los artistas o estoy siendo materialista, ¿cachai? Esa fue ¿Ya? mi pregunta. ¿Y qué te Y dijo? no, se rió un poco, ¿cachai? Y atrás justo estaba el Porcel, ¿cachai? Que es el guitarrista, obviamente, de Year of Today, Sí, Shelter, sí. Judge y todas las cosas. Y también se rió un poco, como que lo miró un poco y se cagaban de la risa y me dijo, mira, te voy a contar una historia. Yo cuando en los 80, viviendo en Nueva York, siempre como que compraba un cassette de una banda que le gustaba, ¿cachai? Para escucharlo. Y el cassette lo escuchaba y después compraba un vinilo que lo tenía a veces como guardado, ¿cachai? Como así, Ujú. como... Y se dio cuenta que lo único que hacía con ese disco era como mostrárselo a sus amigos cuando venían a la casa, para creerse, Presumirlo.
para presumirlo. Entonces dijo, si estás haciendo las cosas por esa razón, si estás haciendo las cosas para tu ego, deberías replanteártelo. Si estás comprando un disco para escucharlo, para apreciar el arte, según Está tu todo punto de bien. vista, está bien. Igual bien, pues. Me gustó la respuesta, estuvo buena. Bueno, ya hemos hablado un poco de la especulación al respecto con los discos y presumirla y que ahora a todo el mundo le guste toda esta música, todo este sello que hemos hablado toda esta temporada, y que antes Sí, era como lo vetado y ahora están todos los hueones escuchando estas bandas. sí, Eh, Hablo un poco también eso de mostrarle a tu círculo como las weas que tení, los discos que tení, los discos que escucháis, ¿cachai? exacto. Un poco eso. Pero buena Sí, respuesta al hombre, weón. me Buena gustó también, respuesta. sí, sí. Y después, bueno, fue el concierto, porque tocó Ways Away, abrió, sonido perfecto. Bueno, para la gente que no los conoce, también toca Sergi de Samayam la guitarra y el cantante es de esa banda que se llama Stick to Your Guns, que es una banda ya súper famosa, por lo menos acá en Europa, banda de festival. Claro, claro. Y nada, hermoso. Tocaron hartos temas del primer disco. Como Bacán, es mi que favorito. Weón. también el mío, y como que tenía un poco de miedo de que como sacaran muchos temas de lo último, pero fue, digamos, el 50% de su show, que eran tocado 10, 11 temas, eran, o 12, no sé, eran del primer disco y después un poco compartido entre los otros dos. Y Claro. buena onda la gente ahí viéndolo y todo. Obviamente la mayoría de la gente fue a ver a Shelter y todo, y era como un público más hardcore y todo, pero estuvo bacán. Así que, Acá Samayam viene en septiembre y próximo ya. año Hot Water Music al fin en Sudamérica. Weón. Próximo año, ¿cuándo? Próximo año. Es como en junio, julio del 2027, weón. Un año Mira. antes. A mí me causa un poco extrañeza que cada vez que viene Hot Water Music o las veces que se ha anunciado que viene, se anuncie con tanta anticipación. ¿Te acuerdas la vez pasada que se supone que iba a venir también? Y que se Mm, anunció también meses, casi que un año antes sí. también y al final no vino porque no habían tantas entradas vendidas, qué sé yo. ¿Qué Yo creo será, que esa es la weón? razón. Yo creo que esa misma es la razón, porque tenéis que pensar que Hot Water Music, por lo menos en Europa, es una banda súper grande también, ¿cachai? O sea, Claro, acá llenan cuando vienen y tocan en hartos festivales, entonces viven de eso, pues, y deben hacer harta plata. Entonces, para ir a Sudamérica, o vais a casi por el amor para quedarte en cero, ¿cachai? O para para ganar empatar. poco, para empatar, ¿cachai? Y como yo, según lo que yo pienso, Hot Water Music no es una banda tan grande en Sudamérica, o por lo menos no en Chile no sé si Sí, en Brasil puede yo creo que básicamente es una hueá de acá de Chile. Chile o ser. Argentina, quizás. Porque en Ujú. Brasil han ido un par de veces, pues bueno, y está todo vendido, y está todo agotado, ¿cachai? Sí, Siempre. Entonces, yo creo que se están asegurando el riesgo de venir a un lugar por primera vez. sí, Eh, cuando vimos a Chuck, ¿te acordáis que le decíamos que ya, pues, vengan luego, pues, weón, ya les da sí. miedo, andan con la pera. Pero claro, también tiene que ver con la cantidad de... Yo creo que ahora todo se mide como en reproducciones digitales, en cuánta gente te escucha en estos lados, la gente que compra tus discos, como que Puede ser. hay un... creo yo que debe haber un estudio al respecto para saber y considerar las bandas a la hora de organizar sus tours. Sí, seguramente eso y como decís tú, poner la venta a la venta mucho antes te asegura una planificación, pues uno nunca sabe cómo son los deals, quizás ellos dicen ya, si es que tenemos tantas entradas vendidas y ganamos tanta plata, podemos ir, avísame hasta enero, ¿cachai? Entonces por eso las Claro. ponen en venta antes, Ujú. para ir viendo cómo se va moviendo, porque si no, no les conviene ir a No, Sudamérica y claro, les conviene venir claro. acá a los festivales grandes. Claro que sí, Me claro que imagino, sí. pues, estoy especulando, pero Yo creo que no sería difícil averiguarlo. ¿Por yo qué? sí, sí, no sería difícil. Chuck Ragan va a tocar en Brasil también en esta gira, así que esperemos también que se sume algo acá él solo. Sería un lujo. Sí, Pero nada, que salga todo acá nomás y que puedan venir para poder verlos acá de local, jugando de local. Obviamente ya me compré la entrada,
Así que, Sí, pues bien, apoyando ahí, bacán. bien. Así que la Sí. gente que les gusta, compre la entrada. Igual, eso ayuda a caleta a que los shows funcionen. Así que si van a ir igual, compren la entrada lo antes posible, la tienen ya asegurada y todo eso. Sí, porque Y como anuncio inicial, ese va a ser en el Club Ámbar, entonces había un montón de gente así como, oye, que cambien el local, cambien el lugar. Y era como que, loco, compra la entrada primero y después vemos la weá del local, pues, weón, ¿cuál es el ¿cachai? local? ¿Cuál es el Club Ámbar? Club Ámbar está ahí en... ¿Dónde queda No, esta weá, no lo weón? Está como conozco, en Bella no me Vista, creo, suena. weón. Pero Pero es no es lo que chiquito, era, pero es chico. no es lo que era la Rocola o nada que ver. Sí, pues, tenéis razón. El que Es lo está que ahí, era, pues. La el que que era era la Rocola. ahí en Bellavista. Bueno, oye, pero la gente, yo siempre me meto a las publicaciones y eso es como muy de, no sé si sudamericana, pero esa es muy de chileno, ¿no? Como reclamar por todo, ¿no? Si la hueá cuesta 30 lucas, no, ¿por qué no cuesta 28? Si tocan dos teloneros, ya, ¿por qué no toca este otro, que es la banda de mi amigo, que suenan igual, según él, a Hot Water Music? ¿Por qué no tocan tres bandas? ¿Por qué no toca esta otra? Y al final, weón, es un lloriqueo tremendo. Lo siento decirlo así, no está, Está pero es bien. verdad que es un lloriqueo tremendo muchas veces. Sí, está bien, weón. Sí, a mí, a uno igual, uno también revisa esas weas y es fome, porque al final terminamos eh, haciendo el ridículo, weón. Sí, ¿Cachai? creo lo Eso mismo. es, eso es, haciendo el Sí. ridículo, weón. Así que, ridículos, no comenten las publicaciones. No, Compren la apoyar, weón. entrada, compren la Eso. entrada. Compren la entrada, apoyar. Estas bandas no Sí, son, no son bandas que vengan siempre y que vayamos a tener la tranquilidad así como de decir, ah, weón, si no los veo ahora, los voy a ver, no sé, en 2 años más van a volver a venir. claro, No se sabe, claro, weón. claro, No es verdad. no es Pennywise, no es Black Wagon, no es todas esas bandas que pueden venir un montón de veces y que han venido un montón de veces, pero Sí, con esta es distinto, pues, weón. Así que aprovechemos esta oportunidad que no se va a dar exacto, tan seguido. exacto. Capaz nunca más, weón. Pero, Sí. Oye, tengo una recomendación porque hace una semana fui a un festival en Berlín que se llama Berlin Breakout, que es un festival de hardcore, así como en tres lugares, y tocan un par de bandas conocidas, pero la gran mayoría son bandas que van saliendo ahora, ¿cachai? Entonces es como un lugar así increíble para descubrir las bandas del momento, ¿cachai? bien. Como los headliners era Touché Amoré, como tocando el disco Stage 4 y John Morel. Touché Amoré y, y Homefront también. Buena. Y Ah, sí, bueno, también vi tu historia. Sí, sí, sí vi que está ahí bueno, en esa. sí. Y vi una banda que se llama Feels Like Heaven, que es una banda de Estocolmo, de Suecia, que tiene integrantes de otra banda que se llama Speedway, que están en Revelation Records, pero son jóvenes, son súper jóvenes. Yo me imagino que deben tener como entre 25 y 30 años, ¿cachai? Y está muy, muy Sí. buena. Y Esa fue sacaron la que me un mandaste, disco, ¿no? Sí, pues te la envié. me mandaste el Sí, disco. Estaba muy bueno, weón. Estaba muy, muy muy bueno. bueno. No sé ni cómo describirlo porque es como una mezcla de muchas cosas, pero funciona bien. Como que tiene un poco de Have Heart, tiene un poco de así Title Fight a veces, un poco más melódico, como Lifetime. Tiene hartos cambios. Podríamos meterle la categoría de, no sé, pues de un montón de bandas en Sí, el mismo saco. Un poco como lo que hace Turnstile también, eso de cambiar como cosas, un ¿cachai? poco, Como sí. Sí, estilo, sí, sí. mezclar un poco de cuestiones. Puede Sí, ser, pero es hardcore. Es sí. hardcore Es hardcore, es en hardcore, sí. definitiva, claro. Sí, sí, sí. Hay Así que la gente que le otra... guste, no sé, Have Heart o Turnstile o no sé, Eso, vayan a ver Feels Like Heaven. Lo vamos a poner acá en los links de este capítulo. por favor. Oye, yo Ujú. tengo 3 discos, los vamos a nombrar nomás porque queremos Ya, avanzar a este capítulo. ya. Comentar que apareció el último disco de Dead Cat for Curie. Está muy Ujú. bueno, se lo recomiendo. Porque Bandazo. el EP, las canciones que habían salido antes estaban muy buenas también. Sí. Y el disco completo está bacán. El Ah, otro es el espectacular. de Sublime, Ya, el ese no lo he debut, escuchado. el debut del socio. Sí, del hijo de El Brad, ¿o hijo no? canta igual, weón, ¿Cómo canta se igual. llama? ¿Sabes cómo se llama? No Uf, sé. no me sé el ¿No? nombre así Ah, a la ya, vale. rápida. Ok, ya, Pero vale. totalmente recomendado para los calores europeos que está viviendo el Mati en Ya, estos lo voy a bajar momentos. al toque, apenas, Puta, apenas. recomendado. Tenemos Pibald, el último disco, también está muy bueno. Bacán. Este sí que está muy bueno. Y el último disco de Tim Barry, que solamente lo vamos a anunciar acá porque no lo he escuchado un par de canciones, pero no lo he escuchado detenidamente, así Ya. que vamos a nombrar que ya está disponible.
Sí. el lobo solitario vuelve otra vez. Así que yo creo que el próximo capítulo lo vamos a comentar un poco más en detalle para escucharlo Sí, estos días, pues. sí, perfecto. Oye, nuestro último capítulo de Western Addiction nos dejaron 2 comentarios acá. Guido nuevamente nos escribe: gracias por este nuevo capítulo, necesario y oportuno, una banda que me gusta mucho pero no escucho muy seguido. Mira, un único comentario. Más allá de la clara influencia de Black Flag, escucho en sus canciones una fuerte presencia de los Dead Kennedys, sobre todo en las guitarras. Es esperable al ser vecinos de la Bay Area. Claro, Todo el tiene rato. toda la razón. Una de las... Dijimos algo, parece, ese día que Puede dijimos ser, como las sí. influencias de esa zona, pero bueno, está bien. Sí, 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 todo bien. Western sí. Addiction. John Sepúlveda nos dice: saludos cabros, pulento el capítulo, no conocía la banda, voy de vuelo a ponerle oreja, aguante gordo. Eso es lo que más nos gusta, ¿no? ¿La conocían? Eso, A escucharla, así que eso es lo que más nos gusta, cuando no la conocen sí, y... Sí, es satisfactorio esa weá de recibir esos mensajes de que como sí, hiciste dejaste un granito de arena, aportaste en algo a una persona que no sí, conocía la banda o un disco, qué sé yo, y que ahora sí le gustó o da lo mismo, lo que sea, pero se dio sí, el trabajo de averiguar, de escuchar. Eso es bacán. sí, bacán. Pero bueno, para este capítulo 72 nos quedamos en la misma área, nos quedamos en San Francisco, aunque comenzamos en Santa Cruz, Sí. donde se junta el mar y el punk. Te lo weón poeta. Oye, Mira, hablando de la banda de hoy, los Swingin' Otters, tengo una pregunta a para ver, ti, Mati, y para toda la gente que nos está escuchando. ¿Son los Swingin' Otters la banda favorita de tu banda favorita? mira, buena ¿Qué pregunta. decís? ¿Qué decís tú? Así como una pequeña introducción Sí, sobre la banda. yo creo que sí es la banda favorita de muchas de mis bandas favoritas. Sobre todo de las bandas que nacieron en la área de San Francisco. Es como una banda de culto, digámoslo, de una forma. Sí, No sé sí. si es tu impresión. Yo no soy muy fan del concepto ese de culto o lo vintage y esa weá que están tan de moda, pero eh, con esta banda se genera un fenómeno súper extraño. ¿Por qué? Porque por ejemplo, nuestras bandas favoritas que Sí, tengan a esta banda favorita siendo nuestras bandas que son mucho más populares que esta otra banda, ¿cachai? claro, sí, Entonces, hey, que es como, no sé cómo explicarlo, porque es una, la banda de hoy son unos monstruos en esa zona, son unos weones, sí, pero así, eminencia absoluta, y, y que heavy que no hayan llegado más lejos sabiendo que son contemporáneos a un montón de bandas que sí, abiertamente dicen que esta banda es su banda favorita. Qué loco, weón. sí. Sí, bueno, una buena introducción, una buena pregunta. Comencemos a repasar la historia porque Swingin' Others nació a finales de los 80 ya. Imagínate, a finales de los 80 y como decíamos en Santa Cruz, California, que no queda muy lejos de San Francisco, de quedar como una hora, una cosa así. Una ciudad costera, así de surfista. Ya la hablamos de esa ciudad en nuestro capítulo de Good Riddance, que también son coterreanos de allá. Y el nombre original de la banda era Johnny P-Bags and the Swingin' Others, porque Johnny P-Bag es el vocalista, ¿no es cierto? Y hay una Claro. historia de por qué se llama así. ¿Sabes la historia o Tal, no? tal cual. Sé la historia del pichí y los billetes, ¿o no? Sí, de los billetes. Dale, cuéntala. Es que hay dos versiones, pues, ¿cachai? Hay una versión que dice que iba en bicicleta y se cayó, ¿cachai? Y se mojó entero y estaba en un Taco Bell y iba a comprar taco y tenía los billetes mojados, ¿cachai? Y la persona le dice, andaba ahí nadando, una cosa así, y le dijo, no, me meé los pantalones, ¿cachai? Entonces, por eso P-Bucks, que es como back es Claro, dólar y P es pipí, o sea, como, no sé, pues, billete meado, ¿cachai? Pero hay claro. otra versión que dice que en verdad se meó los pantalones porque estaba muy Que estaba borracho. curado. Y Sí. esa es la que yo creo, la verdad. Y esa es la que yo quiero creer también. Esa es la que yo quiero creer. Así que nos quedamos con esa versión. Esa versión, absoluta. Sí. Así que por mearse los pantalones de borracho quedó el nombre para siempre, Johnny P-Back. Y al principio hacían solamente covers. Hacían covers de Steve Littlefinger, de Sham 69, de Sex Pistols Cox y Parrer. Cox Parrer, que viene mucha en la influencia también. Y bueno, Y ahí con esas 3, 4 bandas que nombraste, yo creo que yo le sumaría Joe Breaker y estamos como
la definición perfecta de esta banda. Sí, seguramente que sí. Y bueno, Johnny tocaba con Arik y Greg, y 2 años más tarde, en los años 90, llegó como la pieza más importante de esta banda, obviamente conjunto con la voz de Johnny, porque sería como el dúo dinámico que como que acompaña a la historia de esta banda, y son los que están desde ese momento, que es Darius Koski, que también es guitarrista, multiinstrumentista, también Maestro. artista solista de Fat Records, ojo, Sí, maestro maestro. Darius. Sí, así Sí, que y esta banda se caracteriza también por el, lo multiinstrumentista que era este cabro de Darius, sí, la inteligencia que tenía, como el compromiso, el profesionalismo. Era un músico completo, entonces, bueno, es un músico completo. Entonces, todas estas capacidades le dieron otra vuelta a la banda, otra energía, y eso también se reconoce sí. por todos los fans, siempre. Sí, exacto. Bueno, con este nombre sacaron un par de 7 inch, dejaron de tocar covers, empezaron a hacer una cosa así como media street punk, hasta que pasaron muchos años, imagínate, desde el finales del 80 al año 94, 4 años después, donde cambiaron su nombre a Swingin' Others, y se radicaron en San Francisco, y un año después sacan el primer disco, que se llama Las calles de San Francisco. Este disco y este nombre y este sonido define todo, define la banda un poco. Como Sí, hablábamos recién, hay mucha calle, bien callejero, energía joven, porque bueno, era su disco debut. sí, Eh, las influencias de Cox Parrer son más que evidentes en este disco. Considero que es un muy buen punto de partida, pero aún lejos de lo mejor que harían después. Como que exacto, aquí estamos partiendo, es como sí. una pequeña pincelada de lo que te podemos entregar. Exacto. Es así, pero partieron igual con buenos contactos, porque este disco sería en 1995 producido por Lars Frederiksen de Rancid, que estaba Rancid ya casi en su apogeo. El disco sale por New Red Archives, que sale. Hay varios discos que han salido de eso, por nombrar el primer Incógnito de News for a No Name, Use salió for a por Name, sí. Read and Jude, los primeros de Sam I Am también salieron por ahí, Sí. Anti-Flag también, y bueno, el disco arranca con una canción que se llama Storybook Disease, que yo creo que si escuchas esa canción te dice todo lo que es Swingin' Others. Sí, tal cual, tal cual. Define muy bien. Y la otra que me gusta mucho a mí de ese disco es Five Lessons, que después Ah, vendría a ser bueno, ya vamos a llegar a ese, pero, sí, 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 pero sí. esa es mi canción favorita de ese disco. Y Teenage Genocide también me gusta mucho, weón. Sí. Y bueno, como había sido producido por Lars, también Rancid los saca de gira. Entonces ellos iban teloneando algunas giras pequeñas de Rancid, de ahí es donde empiezan a llamar la atención de otros sellos, entre ellos nuestro amigo Sí, Fat Fat Mike, Mike. lo que hablamos siempre, weón, como que esta banda a mí me llega a dar un poco de rabia porque, claro, no tiene los sonidos que tenían los Rancid, los NoFX, que son contemporáneos igual, po, de la misma Sí, zona incluso. Em, pero será porque estos cabros eran más punk estrictos en el sonido, sí, sí, más sí, sí. salían un poco no salían un poco como de los parámetros de los bototos y las cabezas rapadas, no sé, Puede ser no igual, eran tan igual abiertos. si alguien me hubiese dicho que esta banda era inglesa, igual lo hubiera creído, obviamente. ¿Cierto? Tal cual, tal Tiene cual. como ese como sonido, igual como muy street punk y todo, y puede ser. Pero hay muchos hits así que tienen como unos cambios medio raros, así como que suenan un poco oreja, ¿cachai? Pero de Sí, repente como que cambian así y ponen unas claro. cosas mucho más street punk, entonces yo creo que por eso puede ser, pero Sí, sí, no es tan fácil tampoco y no es más monótono, es más minimalista, como dirían los Ramones. eh, pero, pero también ellos eran más de bares que de skate parks, ponte tú, sí, ¿cachai? claro, Entonces claro, ahí también van marcando diferencias, po, y eso, mientras sí. todos están haciendo casi que lo mismo, ellos no, po. Sí, Eso yo también es mérito. leí un review que decía del primer disco, de hecho, porque me gusta ver los reviews de la época, ¿cachai? Lo que pensaba la gente en ese tiempo, y decía, bueno, NoFX representa las autopistas de San Francisco, y Swingin' Others representa los bares pequeños que están debajo de ellas. Muy buena descripción, weón. Sí.
Así que, pero este es como un disco que relata un poco la historia también de las calles de San Francisco, qué mejor nombre, que fue Sí, reeditado después del 2001, así que está para comprar, también no es difícil de encontrarlo. Y como decís tú, un súper buen debut, según mi punto de súper. vista. Sí, súper buen debut. Eh, También encuentro que, o sea, ahora que tienen muchos discos en el cuerpo, uno puede decir un poco que ya pudo haber sido mejor por lo que hicieron después, pero Claro. trasladémonos a esa época y pensemos cuando en el año que salió, 95, tenéis que pensar que ya estaba el Punk in Traffic, ya estaban los Rancid, ya estaban los Sí, Offspring, ya estaba el todo, apogeo, era el ya apogeo. estaba todo pasando, ¿cachai? Sí, claro, claro. Y ellos salieron, bueno, no con pocos y malos contactos, o sea, saliendo gira de Rancid. Tener buenas críticas y tener mérito en esa época, cuando estaba todo pasando y estaban todos siendo bacán, es súper meritorio, pues, y es súper importante, pues, bacán. Con el primer álbum bajo el brazo y un premio encima, porque la banda había ganado como una especie de premio, así como el mejor debut de la Bay Area Music Awards, que no sé qué Medio tan, rebuscado, sí, medio rebuscado el sí, premio. pero el premio era para tocar en Warped Tour, así que como que igual les sirvió Eso es para eso. Sí, es un mérito histórico, haber estado en la historia, en el primer Warped Tour que se hizo. exacto. Eh, Eso también te da un poco no sé, pues, weón, de mérito a la hora de estar debutando, de estar en el Sí, Warped, ¿cachai? No, weón, sí, claro. lo encuentro bacán. Y eso fue lo que llamó la atención de Fat Mike también, bueno, no solo eso, entre todas las cosas que hemos nombrado. Y no sonaban como el típico punk de Fat Records que se había popularizado sobre todo en esa época con bandas como Black Bag o no, Good Riddance o Propaganda incluso, pero firmaron con el sello ese mismo año 1996, y el debut de Fat Records es un producto juvenil del Working Class, A Juvenile Product of the Working Class, 1996, producido por el propio Fat Mike como conjunto con Ryan Green, una dupla que la vimos mucho en esa época. Ahí estaba Fat Mike en su apogeo también metiéndose en la Sí, producción de las bandas de Fat. claro. Aquí el primer gran salto ya. Es un poco más melódico, no sé si coincidentemente porque llegamos a Fat, Sí, pero hay una mejor composición también y una identidad mucho más clara. Se nota un poco la mano del gordito en esto, como lo decimos siempre en los primeros discos, sobre todo en esa época, Fat Mike se metía mucho en la producción, en los detalles, en la composición, en el arte. Entonces se nota mucho la mano del guatón acá, se nota sí, mucho. Y sí, está bien, pues, weón, si al final era su pega, pues, weón, ¿cachai? sí, exacto. Es un muy buen disco, a mí me gusta mucho, weón. Sí, 16 canciones, igual que la anterior. Esa es como la cantidad de canciones, así como muy de Rancid también, como los Sí, discos de Rancid, de sacar muchas canciones, más de 15, sí. que no es Sí, muy habitual. no es muy habitual, tú lo has dicho. Antes había salido en el Fat Music, en el volumen 3 Physical Fatness, The Next in Line, que es como el hit de este disco, y ya era conocida un poco entonces la canción cuando llega el álbum y ayuda un poco en cuanto a la promoción. Y empieza como con una guitarra acústica y un tempo así un poco medio tranquilo, y después como que explota de golpe la canción. Y hasta el día de hoy es uno de los hits que tocan al final de su show. Sí, sí. Bueno, ellos dicen que su música es como un folk acelerado. O sea, si tú te ponías a pensar, sí, hay canciones que son acústicas, que son folk y que son medias como de esa onda desenchufada, pero si analizáis un poquito, es- son un poco así, porque fueran como versiones acústicas, pero con batería, un poco más rápidas, y como que define un poco el sonido de la banda, weón. No sé qué opináis. Sí, sí, es así, eso acá como ya se avanza un poco y como que también, como decís tú, ya como que se toca un poco más otros tópicos, un poquito más pop, ¿cachai? Los coros son un poquito más oreja, que me imagino que tiene que ver con la producción mucho.
Bueno, no solo el compilado de Fat ayuda, sino también hay un tema que se llama 15 and T, que también salió en compilado ese Given the Boot, que eran como los compilados que salía de Hellcat Records, ¿te acuerdas? Claro, aquí hay un videoclip también, Wind Spirit Punk. También hay Sí, un que sale en estos compilados de Fat, también de videos, los Pep Show. sí, sí, Entonces verdad. ya muchos fans consideran este disco como que es el verdadero nacimiento de la banda, Sí, como que aquí, como que su historia parte desde acá, ¿cachai? Igual lo encuentro un poco injusto. yo creo que tiene que ver un poco también con la distribución quizás del primer disco, porque em, si te dais cuenta, pasa lo mismo con No Use for a Name, como que mucha gente descubrió el disco incógnito después, que tiene muy poco que ver también con la música, es más como el salto de No Use for a Name a Fat en cuanto a su música, ¿cachai? Pero puede tener un poco que ver con eso, que la gente como que acá ya explotó y el otro disco era un poco más como un disco local, por decirlo de alguna forma. Es como el demo, ¿cachai? Casi, sí, casi. ¿Cachai? Eh, sí, puede ser, po, weón, puede ser. Nosotros siempre decimos lo mismo, que la distribución de FAT es otra. Sobre todo en esa época, weón, de nuevo insisto en la época, estamos hablando del 1995, 96, 97, cuando estaba todo pasando. Entonces, Sí, eh, el momento más creativo del sello, el momento donde más reclutaron bandas en el sello fueron esos años, ¿cachai? Y en donde todas las bandas eran buenas, todas, ¿cachai? Tú escuchabas y los compilados eran, todas las canciones eran bacanes. bueno, hablando un poco de compilado y de demos, en 1996 sacan More Scared, The House of Fate Years, que es como un compilado del material previo a Fat Records. Lo saca Fat, obviamente, salen los primeros singles, los primeros demos. Lo editó Fat porque eran canciones que eran prácticamente imposibles de conseguir. Es como la prehistoria de la banda, así, mucho antes de Street of San Francisco, Claro. más crudo, todo esencial para saber de dónde vienen. ¿Cuántas veces Fat Mike no hizo lo mismo con otras bandas, weón? Sí. Tantas veces, weón. Lo hizo tantas veces, eso de agarrar las grabaciones antiguas después del primer disco para ponerlos en su catálogo y después, no sé, poder reeditar los discos, no sé, no tengo idea. Pero la ha hecho, Sí, es una estrategia tan conocida, weón. Bacán sí. igual, pues, weón, bacán. A mí me gusta, sí, me gusta. Me gusta igual la idea Sí, pues detrás de eso. y tenís tu catálogo ordenado, Sí, exacto, por eso me gusta. lo tení en el sello, ¿cachai? Entonces, es una buena estrategia, weón, es buena jugada del gordo, si no, no lo vamos a criticar siempre, pues, weón, hay que también tirarle las buenas. No, obvio que sí, obvio que sí. Mira, el 97 sale un split con AFI que se llama Bombing the Bay, que es súper buscado y está en Discogs a precio increíble. Bueno, como una pequeña anécdota antes de llegar a lo que realmente cambió un poco la banda, que es su tercer disco del año 1998, Five Lessons Learned. La banda tuvo su primer cambio importante también de lineup, porque Kevin Wickersham, el bajista fundador, dejó la banda y entró Spike Slawson, más conocido por ser la voz de Me First and the Gimme Gimmes, pero tocando el bajo en esta banda. Imagínate, imagínate. Yo creo que este disco es una obra maestra, weón. Así. Una muy buena producción, mucho más sólida, canciones así como ya, puta, weón, gigante. Y si alguien quisiera entender a Swingin' Aurors con un solo disco, este es el elegido, creo yo. Como así como, amigo, Sí, querés conocer la banda, no sé, querés meterte como sí, en esta onda, pum, escucha esta weá. Es como sí. la carta de presentación. Así lo definiría yo. Claro, y la entrada de Spike también, que bueno, ya la historia de Spike da para un capítulo exclusivo para él, weón. Exacto, que también quizás podría ser con Ake Hunt, que lo podríamos hacer. Claro. Em, Pero sí, también le agrega una tercera voz a la banda, porque digamos que Darius era quien hacía los coros y también tenía un poco de protagonismo en algunas cosas por ser el compositor principal, pero Spike llega, compone canciones y añade una voz más, entonces como que esto hace que el disco suene igual un poco más corto, Y tiene una... por decirlo de alguna forma. Sí, claro, tal cual. Oye, y Spike tiene una personalidad, weón, que no pasa piola, pues, weón. No pasa No, po, piola. no, Entonces, el weón es un weón excéntrico, el weón es un weón talentoso, sabe la voz que tiene, weón, ¿cachai? Entonces, puta, weón.
le dio el medio plus al disco y a la banda, weón. Exacto, grabado en Motor Studios por Ryan Green en el Oh, invierno del 97. Nuevamente, también como que amplía un poco el sonido porque acá empieza un poco esa melodía un poco más folk, como esa tema que se llama Fruitless Fortunes, que viene como con unos riffs un poco menos directos del punk. Hay partes donde Darius Koski, que es como este multiinstrumentista, ya saca un poco su stick punk y toca un poco otros instrumentos que suenan un poco hasta celtas, por decirlo de alguna forma, un claro, poco más claro. folky. Y bueno, también aparecen en el compilado y en el videojuego Tony Hawk 2, que también les da mucha imposición también. Qué grande Tony Hawk, weón. Qué grande Tony Hawk. La cantidad de bandas que ayudó, weón, conscientemente, debido a su popularidad y todo, y el juego. ¿Quién no lo jugó, po, weón? ¿Quién no lo Sí, jugó? así que este tema supongo que el que conoce la mayoría de la gente, que se llama Five Lessons Learned, igual que como se titula el disco. Y nada, te voy a hacer una pregunta más polémica acá. ¿Qué te parece la portada de Five Lessons Learned? Esa mano con esas balas. Sí, Horrible, po, weón. Horrible, horrible, po, weón. horrible. Mal gusto, po, weón. Mal gusto. Mal gusto. ¿Y sabéis Sí, qué? Lo que a mí me gusta mucho de esta banda es el logo. Me encanta mucho, pues si te das cuenta, el Swing It sí, Out aparece en todos sus discos de la misma forma, distintos es colores, verdad. obvio, pero me gusta mucho el logo. Pero esa mano, esas balas, amigo, ¿para qué? ¿Para Sí, qué? sí, sí. ¿Para qué? Increíblemente es el mejor disco de la banda y aquí Y vuelvo el un más poco, feo. y el más feo estéticamente, y lo que hablábamos recién, pues así como si alguien quiere presentar la banda a alguien, ¿cómo le pasáis esta portada, weón, a alguien? Es que eso es lo que yo igual me pensaba cuando, No le- cuando lo estáis diciendo el disco que le pasaría a alguien, yo también me imaginaba esto. O sea, si alguien ve esto, como me imagino otra cosa. Claro, mejor mandarle el link nomás, pues, mandarle el link para que lo vea, lo escuche en Spotify, ¿cachai? Ahí no se ven tanto los Sí, detalles, pero si pasáis el disco físicamente, weón, puta, weón, se cayeron acá, sí, se cayeron. sí, El sí, logo, sí, el sí. logo de la banda yo lo encuentro increíble, weón, me encanta, weón. Sí, bueno, buen punto ese que tocáis, que no lo han cambiado a través de los discos, siempre lo han ocupado. Eso igual Me gusta me gusta me a mí gusta cuando se también. mantienen esa, no como los Stronauts, ponte tú, que cambian los logos en cada disco, weón. Bueno, sí, es Sabiendo, que esa es la otra estrategia, sí, pues hay varias bandas que hacen eso, como Green Day también, pues. también, Millen Collin, todos ellos Sí, hacen como... Pero me gusta eso de mantener como la imagen corporativa de la banda, ¿cachai? sí, Le da sí, un sí. orden. Descendants es otra banda que es como también Y ese se ocupa, orden. claro, y tienen Sí, una línea editorial bien marcada, po, weón. sí, Se nota, se agradece. sí. Oye, ¿te acordáis del Tony Hawk en esa época? También lo jugabais, Sí, pues, o weón. sea, mira, yo siempre cuento la misma historia cuando hablan de consola. Yo nunca he sido, tuve Atari, creo, cuando chico, ¿cachai? Después no tuve nunca ninguna consola, pero en mi casa eran tan buena onda, mi mamá, mi viejo, qué sé yo, que siempre, y siempre tenía el permiso de que mis amigos fueran a la casa, de chico. Ah, ya. Entonces, de chico que mis amigos llevaban los Super Nintendo para mi casa, llevaban los Nintendo, llevaban las Play, todas esas weas, y hasta grande, pues, weón, ¿cachai? Entonces ahí Sí. jugábamos un montón Y era y la base del era la hueveo. casa club, pues, weón, ¿cachai? El patio Entonces, Plum. ¿cachai? Entonces ahí jugamos un montón de Tony Hawk. Mira. Amigos tenían Play, llevaban los juegos y ahí estábamos toda la tarde, weón, de vagos. Y esos veranos que no salía ni una parte, pues, weón, ¿cachai? Que Esos estar veranos que no en volverán. Esos veranos que esos, no volverán, weón. esos veranos que no volverán, weón. Hacer calle, hacer calle. Sí. No, Y bacán. así jugué. ¿Y tú jugaste esta weá? Pues, me Sí, sí. Yo imagino, tuve, pues. tuve PlayStation 1. Y de hecho, no estoy seguro si seguramente lo tuve porque quería jugar a eso o que quería jugar al otro de lucha libre, porque son los únicos dos juegos que me acuerdo. El Tony Hawk y ese de lucha libre donde jugáis como, podías jugar con cuatro personas, como Ya. Royal Rumble. Y también en mi casa tampoco había problema, como que también venía harto la gente y todo. Me acuerdo de haber estado
unos días enfermo, no sé, algo me pasó, weón, y me quedé jugando de Tony Hawk, así, tenía como fiebre y jugaba y me daba más fiebre todavía. El día del hoyo te iba a recuperar, pues, No, weón. po, weón, obvio que no, po, weón, obvio que no. Y Ahí hace poco me lo y con las luces ahí, pa, 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 pa. sí, po, weón, ¿te acordáis que decían que te podía dar epilepsia y Sí. toda la weá? Hay un capítulo de Los Simpsons que muestran que los güeyes le da ¿En epilepsia. serio? Lo quiero ver, weón. Búscalo. Creo que se Lo voy van a a buscar. Japón. Creo que es cuando van a Japón, güey. Y prenden la tele y están todos en el suelo así como con convulsiones. Oh, lo voy a buscar, Sí, weón. Oh, buenísimo, weón. Oye, hay unos lanzamientos entre otros álbumes, no vamos a, obviamente, hacer un review de todas las cosas porque tienen un no, tienen un montón. montón de 7 Sí, inch, tienen un sí, montón de splits, hay un sí, montón de cosas, güey. Si no, este capítulo dura hasta mañana. sí. Pero hay una cosa que quiero nombrar porque creo que vale la pena, que es esos Bio Split series, que lo Qué sacan grande, güey. el, el volumen 2 con Jude Brigade de Bio en octubre del 99 sale, que es, bueno, la gente que para entrarse en esto, el típico es el de Rancid con NoFX, donde Rancid hace cover de NoFX y NoFX hace cover de Rancid, y son una serie de compilados. Acá está Jude Brigade, Bandaza con Swinging Others, que se intercambian canciones. Hay varios más. Hay Leatherface con Hot Water Music, Alkaline Trio con One Man Army, Bouncing Soul con Anti-Flag y Qué más. buena idea esa serie de compilado. Weón, también. Yo me acuerdo cuando en el sitio de Mixtape Lover, cuando hacíamos reviews, qué sé yo me acuerdo haber juntado todos esos compilados y haberlos puesto así como para descarga ¿Verdad? ¿Verdad? Sí me acuerdo. haber escrito algo al respecto. Como que Sí, hacía ese tipo de reviews a sellos, a un montón de cuestiones. Bio Records, puta, weón. Bacán. Split sí. Series. El de NoFX, claro, como decía el Mati, pues el de NoFX con Rancid es pues, como el más popular, pero hay un montón muy bueno, el de Hot Water Music, el de Anti-Flag, el de Bones and Souls, el de Alkaline Trio. Alkaline Trio, este mismo con Jude Brigade, puta, weón. ¡Qué buena idea, weón! ¡Qué buena idea! Bueno, para la gente que no ha escuchado ese Split, vaya a Spotify porque están todos, casi todos ahí y no son difíciles de conseguir. No, hay unas playlists también donde están todas las Sí, canciones, están toda la colección completa, está muy bueno, se lo recomiendo. Ese es el recomendado de hoy, auspiciado por Cito FX. Cito FX, que nos va a contar la historia por qué venden la entrada un año antes. Oye, llegamos al disco quizás más arriesgado de la banda hasta este momento, el disco homónimo, que más encima tiene como un nombre homónimo, que por lo general las bandas cuando le ponen el mismo nombre de la banda al disco es porque algo pasa, como un renacimiento o algo, y es así. Creo que este disco tampoco sale el logo en la portada, ¿verdad? A ver, sí, creo que sale chico abajo, si no me Ah, equivoco. puede ser, puede ser, Sí, puede porque ser, sí. lo tengo, entonces me acuerdo. Sí, viste, ahí está. Está Ya, abajo en negro. Lo que pasa es que está muy oscuro el contraste a la portada en sí. a la foto, ya. Claro, pero sí está bajito. Acá llega como Koski y lleva como todo el instinto más folk, así más lejos que nunca, porque toca viola, toca el violín, toca la mandolina, bajo acústico, piano y el cello. Imagínate, multiinstrumentista acá y mezcla Total, todo. Hay unos total. temas que parecen hasta como medio de mariachi. Claro. Aunque lo que me parece raro es que el primer tema, Pills and Smoke, es como si hubiese salido como de, no sé, weón, de los Sex Pistols, así es como un tema súper punk, así en la onda street punk del 70 y Después después nos hizo vamos a la una chucha, cosa. weón. Después. Sí, es como raro, weón, es súper raro. Después es como entrar. Después entrar en la fiesta de Guaracha, weón. Sí, exacto, exacto. Es muy Pero no sé, arriesgado. Es muy arriesgado, partiendo por el nombre, porque es súper extraño que una banda salga un disco homónimo en la mitad de su discografía, básicamente. Po. sí, Siempre son como al principio o al final, incluso, ¿cachai? sí. Pero no cuando estáis así como, bueno, da lo mismo las razones, habrá que averiguarlas, pero creo que es arriesgado el sonido, es Que yo arriesgado. creo que acá están de verdad como en esa movida folk nomás, porque puede ser, pues imagina después de estar tanto escuchando y empiezan a escuchar Sí, esto, y tenía a alguien como Darius, también acá como
Darius con el vocalista y Spike formaron otra banda que se llamaba Filthy Thief and Bastards, que era como un proyecto paralelo de folk punk, ¿cachai? Bueno, ya estaba también porque Spike está ya, pero a full con Me First and the Gimme Gimmes, que a propósito, Fat Records está reeditando los discos de Me First and the Gimme Sí, Gimmes. Ahora sí, sí. salió Ara Track también Idol para lo Track. Hay que dos, creo que hay faltan. dos más. Sí, los pueden ir a buscar. Y nada, como decís tú, un poco arriesgado. Es como el disco que menos he escuchado, pero ahora preparando este capítulo lo empecé a escuchar más por esa misma razón, que era como el que menos tenía recuerdos, ¿cachai? Y lo encontré bueno, me ¿Sabéis que encantó. sí, bueno, a mí igual me pasa lo mismo. Lo escuché estos días y porque, claro, pues, weón, para hacer un poquito más, ponerle un poquito más de dificultad a la pega, pues, weón, escuchar Sí, los que no escucháis siempre sí, y me pareció muy bueno, weón. Me pareció demasiado bueno, weón. Sí, muy, muy aprobado. Aparte que también, no sé si estoy equivocado, me podríais corregir. Pero coincide con que la banda en esa época también estaban como teniendo como familia, estaban como un poco más tranquilos, ¿cachai? es eso, sí. Entonces también creo que el disco viene a mostrar un poco la época en la que estaban pasando los integrantes. Bueno, salvo el Spike que ha estado de fiesta con los Gimme Gimmes, pero, ¿cachai? Pero los demás como que estaban como en una época un poco más tranqui, po, weón. Sí, puede ser igual. Yo creo que a muchas bandas les pasa eso, como que empiezan a tener familia y como que quieren hacer el disco que se sienten orgullosos de mostrar, ¿cachai? No Claro, solamente para que que, sea una pa' que, cosa como más pan rock. que no te dé vergüenza ponerlo Sí, en familia. exacto, exacto, exacto. Tiene un poco de sentido y más encima con todo esto de la multiinstrumentista de Darius que están ocupando también sus talentos, como dice LeBron James. Ah, el básquetbol, el NBA. Sí. Oye, los Knicks, weón, los Knicks. Campeones, le dimos ¡Vamos! la suerte. Le Vamos dimos los la Knicks. suerte, le dimos la Los Knicks suerte, campeones weón. después de 53 años. Fuimos Qué nosotros con loco. el Andy antes del Fest al Madison Square Garden. Partido contra Atlanta. Vimos a Josh Hart, vimos a Jalen Brunson. ¿Te acordás que lo vimos y dijimos, este es la estrella, va a El ser una futuro. estrella, es el futuro? Jugó impresionantemente bien y nada. Así que MVP de las finales, Jalen Brunson, Sí, entre bacán. paréntesis. A ver, yo debo confesar algo. Mi relación con la NBA era básicamente cuando chico comprarme las revistas de básquetbol para dibujar los escudos. Sí. ¿Cachai? Y Ay, conocer los juegos son bacanes. y conocer los jugadores clásicos, Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, lo que sea. Pero con el Mati cuando estábamos allá era como, weón, esta es una oportunidad que, ¿cuál? ¿Qué, Sí, qué sí, planetas se tenían que alinear para que justo cuando estábamos ahí hubiese un partido en el Madison Square Garden de los Knicks con sí, Atlanta? sí. Así que, No, nada, buenísimo. bacán. Le dimos Una la suerte. experiencia bacán. Let's Sí, go, una experiencia Knicks. bacán. Vamos. Vamos, 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 vamos. Oye, sigamos avanzando en la discografía extensa de esta banda. Lo nombramos al principio, pero lo volvemos a decir. Digamos que la completa discografía, excepto el primer disco, está por Fat Records. Es una banda, por eso es un emblema también. Y así es como sale este disco del 2003, que para muchos es también así como decías tú, como Five Lessons Learned, es como uno de los favoritos de los fans. Este también, el que le va peleando un poco, que se llama Dead Flowers, Battles, Bluegrass and Bones, el año 2003. Si el disco anterior había ampliado un poco el mapa y folky, este ya lo, lo- los Sí. empuja volviendo un poco a sus raíces y nada, a mí me encanta. A mí me encanta. Hay muchos fans que lo encuentran demasiado diferente, pero con el tiempo se ha convertido como de nuevo en el concepto de culto. Eh, pero aquí, weón, aquí abrazan toda su influencia folk y acústica, weón. Y lo encuentro genial. A mí es un disco que me gusta mucho, weón. El nombre lo encuentro muy bacán, weón. El nombre del disco, weón. También. Y Sí. la portada estaba acá, los colores así, muy, muy, muy punk también, así, amarillo flúor como con fucsia y negro, Sí. ¿cachai? Oye, ojo que en la página de FAT aún hay muchos discos disponibles de esta banda, en CD, Sí, sí, en sí, sí, vinilo, de la época, todo, así que sí. el que puede, es un buen momento. Agarrar, sí, es verdad. Agarrar. Este disco está grabado o producido por Black Dahlia de The Dwarfs. Los Dwarfs también, que es una banda Tranquilita.
tranquilita. Bueno, aquí un poco de piano y acordeón mete Darius, pero se nota que le dijeron, oye, Para la mano. pará un poquito con los instrumentos. Un poquito de música, un poquito de música. Sí, sí. Así que acá voy a ver un poco al street punk de Pogues y todo. Hay un tema que me encanta, que es uno de mis favoritos, que se llama Glad, que es el número 2 del disco. Pero es un Temazo. hitazo, que es como una canción de amor, pero que no suena cursi porque Koski como que la escribe al revés, como atacando un poco las canciones de amor, así como baratas, y como que dice eso, y después viene como el gancho donde dice como me encantó que nos encontráramos, estoy triste porque te fuiste, ¿cachai? Como que ahí en la típica frase es sometimes the sweetest things turn sour. A veces las cosas más dulces se ponen amargas. Puta que ahí estáis sentimental, amigo. Es ¿Está que me todo bien? encanta este tema. No, todo bien, todo bien, todo bien. Yo lo he visto varias veces esto en vivo, no sé, como Ya. 4 o 5 veces. Y siempre, la primera vez que los vi, me acuerdo, acá en Nuremberg, me sorprendió porque estaba lleno, habían como, no sé, como 300 personas y no pensé que iba a ir tanta gente, de hecho estaba agotado. Ya. Y lo único que quería era que tocaran esta canción, ¿cachai? Y la tocaron y como que me acuerdo mucho de ver, fue como de mis primeros shows que fui acá en Nuremberg, entonces fui solo. Ah, buena. Ya, o sea, tenía una conexión, tenía una conexión especial con la banda también, pues, weón. Sí, varias, porque acá también, bueno, se va Max de la banda, que era como otro de los integrantes originales, y entra uno de mis héroes musicales personales, que ya lo hemos hablado en varias cosas, Jack del Empire, de Dead to Me, One Man Army, eh, Maestro. maestro. Maestro, weón. Entonces, obviamente cuando lo fui me puse ahí al lado de Jack a mirar todo y como Como que tocaba. como tocaba los pedales que tenía, todas las weas. Entonces tengo esa conexión emocional. Los vi también en el Riot Fest en Chicago, tocaron súper temprano, hacía más calor que la cresta, pero valió la pena igual. Puta, qué bacán, weón. Qué bacán, porque aparte de hablar de sus discos y hablar de alguna una que otra anécdota de la banda, siempre es importante también mencionar como la conexión y la relación de nosotros, pues, weón, los que estamos haciendo el Sí, capítulo. Y, y es raro, pues, bueno, es raro porque estas son bandas que, por ejemplo, uno acá viviendo en el tercer mundo, la probabilidad de poder verlas no, acá, no puta, weón, es casi es casi caro cero. cero. Es Sí. casi cero. Por eso les decía lo de Hot Water Music. Porque por más que obviamente Hot Water Music puede que sea en los últimos años una banda mucho más grande, más popular, Sí, es raro eso. Eso es raro la ¿cachai? historia de Hot Water Music. Eh, Sí. no es muy distinta la historia de Swingin' Others en el sentido de la época en que aparece, con los hitos históricos que se cruzan en el camino. Entonces, bueno, no es que bueno, nadie nos está haciendo ninguna publicidad para que vayan al concierto de Pero, Hot Water Music. A mí no me ha pagado no, nada, yo me compré mi entrada por si acaso. Esto lo hablo simplemente de aprovechar la oportunidad de ver es estas fan, bandas, sí. weón. Claro, de No, ver pero estas está bien, bandas, igual weón. tocáis un punto. Yo creo que la gente cuando tiene que aprovechar también, pues, o sea, vayan, compren la entrada y acá yo creo que nuestros oyentes, según las estadísticas de Spotify, son todos arriba de 30 años, así que tienen para, obviamente, las lucas nunca sobran, pero planearlo con un año de anticipación para Hot Sí, Water está Music, súper bien para organizarse, pues bueno, está súper bien para sí, organizarse, para poder comprar la entrada. Aparte que estos primeros meses está súper barata. Hay que ya, aprovechar. sí. Me pasa un poco como si viniera Swingin' Others, ¿cachai? Sí, es que Como... sí, eso es lo que mismo que yo pensaba incluso a verlos, porque hicieron una pausa igual grande, que la vamos a ver ahora, que empieza ahora, después de este disco, de hecho, porque acá es cuando se va Max después de este disco, ¿no es cierto? El 2003, estamos en esta época, después, entre medio de que se va, graban un Live in a Dive también, ¿cachai? Como no con, si lo hubiesen grabado un par de meses antes, habría sido con la información así estrella, pero bueno, se va, graban Live in a Dive, que lo revisamos en nuestro especial de discos de Live in a Dive, en el Trovador de LA, el año 2004 sale, pues sacan otro compilado de rareza y nada, después vuelven, primero con un 7 inch el año 2010, o sea, 7 años después, y después con un disco que Caleta. sería Here Under Protest, que
es con el que vinieron de gira acá, un par de años después, que fue cuando lo vi yo, y en ese momento yo también lo pensé, dije, oh, qué bueno que volvieron, y también no me lo esperaba, porque para mí era como esas bandas así como que tú escuchabas ahí, y que se habían perdido. No, es una banda, es una banda extraña. Es una banda extraña no es que ellos sean extraños, sino que por su historia y por sus movimientos, es extraño verlos, ¿cachai? Porque tienen estas pausas, tienen estas como inconsistencias en su discografía, de que a veces sí, a veces no. Entonces, son oportunidades que no se van a dar siempre, pues, weón. Entonces, qué bacán que la hayáis podido aprovechar, pues, weón. Sí. Y aparte que tienen como esta como cosa rara de que primero lo que hicimos como el review hasta ahora, sacaron discos cada 2, 3 años. Esto es como una etapa fuerte, después un silencio entre comillas, porque tocaban a veces, Sí, pero claro. silencio discográfico de 7, 8 años, y vuelven de nuevo como con una seguidilla de 3 discos también cada 2, 3 años, súper fuerte, y ahora en este último momento también un silencio. Pero revisemos el primero, Here Under Protest, que 8 años en un álbum nuevo y producido por James McCann. La expectativa un poco porque, como decíamos, era una banda un poco de culto, y nada, llega con Jack escribiendo un poco, pero no tanto, saliendo como un poco de la salida de Max, que era un compositor de la banda, ya lo toma como Johnny y Darius toman como la composición principal. No reinventó la banda, pero yo encuentro que es un disco súper bueno. Y los discos que sacaron al último, todo esto, yo lo encuentro súper bacanes. Así, a mí me gustan todos, me encantan todos, y tienen unos hits aquí un poco, por allá, no sé. Sí, a mí me encantan también esta última parte de la banda. Y claro, pues como decís tú, Darius aquí toma como un poco la batuta Sí, en la composición y en qué sé yo, y podríamos decir que el disco que más ha influenciado Darius, o sea, sí, sí, son todas sí, que podríamos sí, decir que este 100%. disco lo hizo el weón casi, ¿o no? Sí, 100%, 100%. O sea, acá hay solo un tema que lo hizo coescrito con el vocalista. Que O- bacán, o- weón. Bacán, porque sí, y todos los otros temas son de él. ya hablamos cómo funciona Darius a la hora de ser este weón multiinstrumentista y talentoso y todo lo que queráis. Eh, pero es heavy también que se tome un poco la batuta y como que dirigir el equipo casi, básicamente. Digo, Sí, ya sí, este sí. disco lo vamos a hacer así, así y así. No es normal tampoco, pues, weón. Pero claro, también No, hay que pensar en las influencias del hombre y por algo también se permiten este tipo de licencias, pues, weón. Porque el weón es un monstruo, pues, weón. sí, sí, no, completamente. El primer tema que el que sale en 7 Inch, primero, que se llama Brand New Lungs, yo encuentro que es un tema así Temazo, como weón. con temazo, con power, así como que me acuerdo cuando salió y cuando anunciaron este disco, lo escuché y dije, wow, pero es increíble y todo. Después el disco igual, aún así me gusta y todo, y encuentro de los últimos, de estos que salieron el último, quizás el mejor para mí, para mi gusto. Pero este tema ya es como, yo lo pongo así como entre top 5 de todos los mejores temas de Swingin' Others. Lo vamos a agregar a la playlist porque ya tú sabes. Sí, ya tú sabes, exacto. Así que eso, la carátula, un Mm, poco rara, ¿no es cierto? Blanco y sí, negro, con el logo, sí, una foto de Johnny, no sé. pero no está mal. No está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Está ok, Siempre uno puede exigirle un poquito más después de tanto tiempo, una banda que ya tiene sí, hartos discos, sí, pensar y elaborar un poquito mejor sus diseños o sus presentaciones. eh, sí, pero está ok, pasa la prueba. sí, sí. Bueno, luego el 2013, 2 años después, viene un cambio significativo porque Spike deja la banda, ¿ya? Pero no la dejan mala, la deja porque Sí, sí. está Está hasta acá en con su, los... en su ola. Está Sí, vacilando con sí, mucha los... fiesta, Mucha mucha fiesta con fiesta, los Gimme Gimme, mucho disfraz, mucha, mucha camisa floreada, sí, exacto, muchos zapatitos de charol, mucho. sí, sí. Y este cambio no es menor porque también entra Miles Peck, que venía de una banda que un poco no tan conocida, se llama The Sword Thumps, que también empieza a escribir a amigo de Johnny, por lo general.
antes. Entonces empieza a escribir un poco temas con él. Hay un tema que lo escriben juntos, que es el tema que abre el disco, que se llama The Librarians I Hiding Something, lanzado como single 2012, y hay un video donde tocan como una versión media como semiacústica, no sé si lo habéis visto, como en el warehouse, en las bodegas de Fat, en Sí, YouTube. sí lo vi. Sí, Sí lo he visto, es güey. bacán Es ese video, bacán. sí. De hecho, cuando uno empieza a buscar como imágenes, en esa época, cuando uno buscaba como las oficinas de FAT y para cachar cómo eran, todo, te aparecía este video siempre como referencia porque habían cosas, pues, bueno, habían detalles, estaban las oficinas, las bodegas, qué sé yo. Bacán. Sí. Así que también este es un disco que también es especial porque Poorly Formed, bueno, la carátula está más bacán. Y acá como que Darius, después de haber escrito un disco completo, acá como que dice, ya, bueno, voy a escribir la mitad nomás, escriban Claro, usted. claro, pues, les toca. Y el primer disco, sí, el primer disco donde Jack, uno de mis compositores favoritos de la vida, canta en algunos temas y coescribe una canción. Y nada, decía que Jack estaba ya haciendo presión, enviándole en su grupo ahí canciones que estaba haciendo y todo. Digamos que Jack estaba en estos momentos también hacía full con Dead to Me haciendo canciones, donde él también tiene la composición casi principal. Qué gente más talentosa la que hemos hablado en esta Sí, última temporada, weón. Este sí, disco para mí es mucho más oscuro, sí, no sé qué pensáis. sí. Es que es más Eh, punk, es más oscuro, sí. Es como más es rabioso, como ¿no? peligroso. Sí, es rabioso y peligroso. Aunque la carátula es como raro porque este disco, la carátula es como más colorida, ¿no es cierto? Ajá. Y la anterior es como un disco un poco menos peligroso, pero es blanco y negro. Como que si lo hubiesen cambiado, habría tenido Hubiese un sido poco más de perfecto, sentido claro. todo. Sí, Bueno, eso, también eso me pasa. quizás las intenciones también eran esas, pues, weón. Jugar un poco jugar un poco con las portadas y con el contenido. También puede ser, pues. Me espero cualquier weá de estos locos, la verdad. Sí. Oye, acá hay una historia un poco graciosa, que hay un tema que se llama The Fake Rat of Dave Navarro. Dave Navarro, que es conocido por ser el guitarrista de James Addiction, después creo que en un disco de los Red Hot Chili Peppers también tocó, cuando se fue John Frusciante y tocó en One Hot Minute, para los que yo no soy muy fan de los Red Hot Chili Peppers, pero encuentro que el John Frusciante lo encuentro bacán, weón, que es un loco bacán. Sabes que sí, Em, weón. Sabes que sí. Y tiene mucho. Puta, no sé si lo comentamos o no, mm, pero cuando recomendé que en Netflix estaba el documental de los primeros años de los Red Hot Chili Peppers. ¿Te acuerdas ahí? mira, sí, Weón, está tienes muy razón. bueno el documental, weón. Sí, Está demasiado bueno, lo recomiendo de nuevo. Ya que la que tocaste ya. el tema, El tema, sí, lo vuelvo a recomendar, weón. sí, Nada, ahí nomás, pero recomendadísimo, está muy bien hecho en esa época, es de esta época, pues, weón, sí, de sí, la sí. época que nos gusta a nosotros, de las bandas punk entre medio, ¿cachai? Porque Sí, los weones sí, sí, igual sí. pertenecían, después que se hayan hecho famosos ya es otra weá, pero los weones Sí, compartían movida con todas estas bandas, pues, weón. sí, pues exacto, exacto, exacto. En California, obviamente, sí, eso Así que está dicho. recomendadísimo. Sí. Lo gracioso es que, bueno, que el nombre, el tema es que la rata falsa de Dave Navarro uno puede interpretar que le están tirando como una mala onda, pero la historia es un poco graciosa. Dicen que Jack cuando empezó a componer temas, ¿cachai? Le enviaba los archivos y los ponía nombres así un poco raros en otro idioma, ¿cachai? ¿Ya? Y entonces le mandó este tema que tenía un nombre en otro idioma y sonaba como si fuera la rata falsa de Dave Navarro de alguna forma, ¿cachai? Y le pusieron así y al final mucha gente les pregunta qué onda, qué es lo que pasó y como que ellos tienen que desmentir, dicen, no, no tiene nada que ver con Dave Navarro, como que empezó... y la letra la escribieron en conjunto a eso, como si fuera una rata, como una rata, ¿cachai? De alguien, pero no. Hola, Entonces, weá, buena, weón. tienen que estar diciendo, hay una entrevista donde dice, estoy seguro que Dave es una persona perfectamente agradable, pero esa rata es un falso. Pero su rata es un falso. Así que Claro, gracioso. No me sorprende porque digamos que en Dead to Me Jack tiene mucho, bueno, primero el nombre de los discos que hace esa como combinación entre una nacionalidad y un animal, no sé, o un objeto como Cuban Ballerina, ¿cachai? claro. African Elephants. Sí, Hay porque un tema son en weones, Cuban Ballerina que se llama Tierra del Fuego, ¿cachai? son weones estudiosos también, pues, weón, y que tienen
sus motivaciones son un montón sus influencias son un montón de cosas, pues, weón, libros, Es que tiene que estudios, ser así. Tiene que ser así, pues, weón. obvio. Imagínate una persona como Jack que debe haber compuesto en su vida, no sé, 100 canciones y después querí componer más. ¿De dónde sacáis la Tenéis que inspiración? buscar, ¿Cachai? pues. Para no repetirte. Tenéis que buscar y no caer en la reiteración, porque si no se pone aburrido, pues, weón, y estamos hablando no estamos hablando de bandas populares que salgan en MTV o en la tele, pues, weón. Estamos hablando entonces yo creo que la pega como de las bandas independientes a veces un poco, es como el doble de exigente también, pues, weón. Sí, pues, obvio que sí, pues, Porque ahí lo obvio que tenéis, sí. ahí si te matan, volver a pararte te va a costar un montón, pues, weón. No es como que los Red Hot Chili Peppers la crítica a la prensa le encuentre un disco malo, pues, weón. Da lo mismo, No, pues, pues, weón. da lo mismo. Van a llenar un estadio igual, ¿cachai? Sí, Da lo mismo. exacto. Van a llenar el estadio en Arcadium. Bien, bien, amigo. Oye, Oye, hay un tema. nada que ver, ¿viste los ¿Mm? Foo Fighters haciendo No Use for a Name? Sí, Qué pues, bacán, güey. obvio ¿Y que lo sabéis que vi. Buena. creo que es parte del setlist? Porque lo he visto varias veces ahora ¿Ah, de sí? vuelta en otros conciertos. Así que Yo bacán, vi, güey. tengo un amigo que estaba ayer en un concierto de Foo Fighters en París, así que le voy a ¿Ya? preguntar. Pregúntale. Bueno, Le voy a muy preguntar. bacán. Encontré Le muy voy a bacán el preguntar, le voy a gesto. enviar. Sí, bacán. Oye, este disco también tiene un tema que se llama Sevita Sing, también hecho por Jack, donde Johnny canta un poco en unas partes en español y dice que era algo que siempre quería hacer. Así Qué que bueno, es bacán, la güey. gente, Me sí. dan ternura estos weones, como que me dan ganas de abrazarlos, güey. Es que sabéis que yo creo que aman su banda. Eh. Y Eso es. como son working class y hoy, hoy, Sí, po. hoy. Sí, sí. Así mismo. Bueno, vamos al tercer disco de esta parte de 4 bombazos que se matan. Un año después, Fistful of Hollow. El título es una referencia directa y deliberada de Hatful of Hollow de The Smiths. Sí, entonces dice que hay una banda de punk de San Francisco citando a Morrissey con el puño en alto. Eso es como lo describe Darius. Producido de nuevo por Jane McMahon, que son el que estaba produciendo Under Protest. Y bueno, End of a Week, mi canción favorita, weón. exacto, bueno, es Eh, un disco. Sí, a mí me encanta. aquí hablan un poco más Sí, de las derrotas también, ¿ah? No es tan... sí, es como melancólico, está muy sí. trabajado y aquí vemos una banda ya madura sobre el paso del tiempo, ¿cachai? Así como no vengo a demostrarle nada a nadie, pero también mis triunfos y mis derrotas aquí están. Así lo veo yo en este disco, weón. Sí, Y es verdad. Ese tema que te gusta a ti, también ahí mete el Darius Koski también 50.000 instrumentos, banjo, xilófono, weón, violín. Él lo describe en una entrevista, así, lo cito en comillas, no quiero que cada álbum suene igual, aunque sea una banda de punk, y ahí siempre es un poco más difícil ser variado, sin perder fans. Diría que dentro de los límites del punk hacemos lo que podemos para sonar un poco distinto. bien, qué grande, weón. Qué grande. Tiene todo el sentido y básicamente es lo que hemos hablado todo el capítulo, po, weón. Que son arriesgados también porque se mueven en un mundo en el cual no tienen que demostrarle nada a nadie también, pues, weón, ¿cachai? No tienen una trayectoria que los respalda y los años de circo también te dan un poco de sustento a la hora de poder atreverte con weas nuevas, pues, ¿cachai? Como Sí. que... O también, pues, o se rompe y se rompe o se raja, ¿cachai? Porque puede Exacto. funcionar, como también no puede funcionar, y como lo hemos comentado. Es que yo creo que la forma de arriesgarse ellos igual es buena, weón. Porque como que ponen un par de temas, ¿cachai? O meten un par de instrumentos, pero aún así como la voz de Johnny como que los permite también Es lo que te como... decía yo al principio, que más es como un folk, un country, un folk, pero un poquito Sí, como... Es como que en una canción street punk le ponía un poco de folk, una mezcla así súper extraña, pero funciona, pues, weón, funciona. es como también, a veces yo siempre sentía que Against Me también, no sé si es que habrá sido Tindiri, 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 influenciado. tindiri, cuando tenían esas Sí, weas, ¿te acordáis? Eh. sí. Tin, tun, 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 tun. Sí, weón. Sí, Me gusta mucho también esas como
influencias de Joe Breaker a la hora de cantar. No sé si lo habéis notado a veces, weón. Sí, En la sí, sí, forma sí. que canta muy Blake y lo encuentro Sí. genial, Como eso weón. Sí, rasposo de demo casi, ¿o no? sí, como que el weón de verdad lo está pasando como el hoyo. Sí, sí. Oye, Lo encuentro Blake, bacán. Aguante, Blake. Blake. Pesado, Aguante, culiao. Blake. Pesado, culiao. Sí, otro más. Uf. Oye, en este disco también entra, bueno, el nuevo baterista que venía, Greg se sale de la banda, que era como baterista fundador, o sea, lleva años Puta, con la banda, años, claro. y entra Luke Ray, que venía de los Cabra Skulls, que no es una Cobra Skulls, no es un solo fortuito, porque después, un par de años después, trae al bajista, porque el bajista también se les va, Che y así Guevara. sacan Boludo de Boludo la de la camiseta. camiseta. Em, y el último disco que sacan, 2018, hace 8 años, cuenta con esta formación, obviamente con Jack todavía, Darius y Johnny ya siendo como el corazón de la banda, y estos dos ex miembros en ese entonces de Cobra Skulls se integraron, y sale Peace and Love, que tiene una carátula bacán. Yo lo Sí, encuentro bacán. El está arte de bacán. Peace and Love y bueno, es una respuesta un poco a la presidencia de Donald Trump, porque ellos también son una banda súper política también. La producción está a cargo de Chris Dagan, que había trabajado con artistas como Iggy Pop Toma. o Green Day. Y nada, dice que es un poco más pulido Darius a los otros discos, y tiene un par de riesgos más. Ya aquí partimos con el segundo tema, ya lo canta Jack, ¿cachai? Ya es una cosa distinta, porque por lo general Johnny y Darius tenían las voces, ¿cachai? Incluso Darius un poco los coros y un par de frases nomás, pero acá el segundo tema es un tema de Jack que parece sacado de Dead to Me, ¿cachai? Sí, aquí es que, ¿sabéis qué? Este disco es el disco más moderno que encuentro yo. Moderno, por decirlo de alguna forma, porque Sí, 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 mezcla la influencia de Dead to Me, mezcla todo lo que hemos hablado, todo el capítulo, weón. Y yo creo que la portada debe ser una de las mejores de su discografía, weón. Me gusta mucho, weón. Me gusta mucho. sí, todo el Y el arte tema Dubstep lo hermoso. encuentro bacán, weón. Es un temazo, weón. Hay varios temas bacanes. Hay Yes, I Hope He Dies. Así me Human imagino que es un Potential, tema muy bueno también. sí, para Donald Trump, me imagino. Y el último tema se llama HLS, que es las iniciales de Heiko Schreppel, que es el compañero fallecido de One Man Army de Jack. Bueno, eso ya lo habíamos hablado varias veces un poco. Sí, y volvemos a tocar. No hay, no sé, no hemos hablado, estos últimos capítulos no hemos hablado de ninguna banda que no tenga una muerte entre medio o que le hayan dedicado un Sí, disco, es ¿cachai? verdad eso, Bueno, sí. esas son las Sí, calles de San Francisco, pues, amigo. Ya lo dijimos al exacto. principio, las calles de San Francisco. Bueno, ese tema ya está al final, y un tema ya que parte tocando Jack así como con guitarra acústica y cantando, y después vienen los demás instrumentos y como que le pide perdón por no haber estado ahí. Es como, bueno, hoy día fui a Ikea a comprar una cosa en la mañana y venía escuchando este disco, y tú cachai que Ikea es como el mundo mágico, po, el mundo de la felicidad y todo. Es como entrando así, fue como un contraste súper raro, weón, porque hacía más calor que la cresta, entonces como que me compré una bebida así como con hielo así, y ¿Ya? entré a buscar una cosa que tenían que comprar, ¿cachai? Y voy entrando con todo estos colores y de Ikea, así, felicidad con la soda, y empieza a sonar esta canción mientras la iba escuchando, weón. Y como que iba pensando, hoy voy a contar esta anécdota porque me parece tan como surreal la weá que estoy viviendo ahora, como Claro. empiezo como, ¿por qué no estoy acá? Hay una canción súper triste, y yo así como, weón, con ánimo de verano, ¿cachai? Y mi bebida de... Sí, pues más encima que estos buenos tienen decorado como que Sí, fuera, como que realmente alguien viviera ahí, pues, weón. sí, po, sí. Así que, más encima como empieza el verano ahora, ¿cachai? Mañana oficialmente tenían como una opción, esa como hacen el Midsommar, que festival sueco, como que estaban haciendo esas coronas, ¿cachai? Está como todo decorado, están todos así, y yo escuchando este tema súper triste, weón. Me pareció un poco irónico. Debiste haber ido escuchando el disco de Sublime. Te lo perdiste. Seguro, pero venía escuchando los Swing Preparando, Lades en preparación, preparando, sí. eso. Así que hay un tema que se llama Undertaker, Undertake, que también es como
Uno de mis favoritos. Y nada, el último disco es una buena forma de cerrar un poco la Totalmente. discografía. Están tocando igual. Yo el año pasado me asusté un poco porque tocaron una fecha y no estaba Jack en la formación. Había otro loco así tocando la guitarra con un punky cochino así. Y sí, Del Eurocentro. sí, del Eurocentro, weón. Y ahora, ¿cómo se llama el Eurocentro de Buenos Aires? La versión, porque todavía hay mucha gente que nos escucha desde Argentina, No entonces sé, weón. nunca he ido a Buenos Aires, que está No, como esa weón. galería que Nunca he ido, weón. oh, tenéis que ir, weón. Se me olvidó cómo se llama esa galería donde uno ¿Dónde están todas compra. las tiendas de...? Bueno, Punk Eurocentro, es verdad. Pero en los últimos videos que han posteado de hace un par de meses que han tocado unos shows, está Jack en la Está, formación. sí, sí, también. Así que eso me dejó un poco tranquilo. Pero bueno, llegan casi 4 décadas tocando pan rock sin firmar con ninguna major, estando sin aparecer en TV, sin ningún hit en la radio, excepto de ese tema que sale en Tony Hawk. Todos sus discos por Fat, excepto el primero, que después él también lo reedita Fat. Y nada, pues, uno de los estandartes, también estuvieron en los aniversarios FAT de Sí, 25, FAT de Japón, o sea, son considerados por Five tal Mile cual. una de Es una los banda, estandartes del sello. es una banda de la primera línea y la primera generación Sí, de bandas de exacto. Fat. Entonces, hay un respeto y hay un... Yo creo que esa es la palabra, weón, respeto por la trayectoria. Oye, hablando un poquito de, como para terminar, hablamos de casi la discografía e historia completa, pero como lo mencionábamos al principio, que esta banda es contemporánea a nuestras bandas favoritas, ¿cierto? Sí. Y, y tengo una pregunta para que la conversemos aquí. ¿Qué banda ha envejecido mejor? ¿Swingin' Others? Mm, No sé, NoFX, no sé, Rancid, no sé, Lagwagon, por nombrar mm, alguna que han tenido relación con Swingin' Others en su historia. ¿Qué banda ha envejecido mejor? Bueno, ya sabemos la historia de NoFX que nos tiene hasta las coronillas con sus tonteras. sí, eh, pucha, pero NoFX hasta un momento había envejecido bien, pero los últimos 3 discos ya no, yo sí. diría. No sé, mira, a mí la Vago me parece que hasta el Hank, sí. Ujú. Después del último disco lo encontré, como no sé, Sí. innecesario un poco. Rainled es donde aparece el weón Sí, de como el roller, ¿o no? el roller skate, Ajá. sí. Me parece un poco. El problema que tengo con la Crown es que yo las últimas veces que lo he visto, y de hecho vienen acá en 2 o 3 semanas que hacen un full show del Husk. Voy a ir, obviamente, porque si no me lo pierdo, voy a sentir mal. Pero lo que me ha pasado con la Crown es que las últimas veces encuentro que la voz de Joey Cape no está a la altura, ¿cachai? Está un poco, no sé, como que perdí un Tan poco viejitos, de. weón. Tan viejitos. Sí, Aquí los eso, vimos, aquí los eso. vi hace poco y se nota. Se nota. Se nota que están ya en las últimas. eh, Sí. pero yo A mí me creo parece que que los Swingin' Others han envejecido súper bien, sí. pero se han renovado en el camino. Es que a eso Eso iba, también po. hace la diferencia. A eso iba, ¿cachai? NoFX, Black Wagon han tenido los mismos integrantes, puta, por cuánto rato, weón. No han tenido, como por ejemplo el tema de Chris con Hot Water Music, que entró a Eh, refrescar la banda igual, pues, Sí, weón, ¿cachai? sí, obvio, Y le obvio, dio es otro eso. aire, entonces, con todas las Sí. bandas que Es lo mismo nombramos, que, es lo mismo que Jack acá, porque claro, Jack, tocando en One Man Army, él había dicho que Swingin' Others eran sus influencias principales, pues. Entonces tiene que ver un poco con tu pregunta al principio. ¿Es la banda favorita de tus bandas favoritas? En ese caso sí. Jack tocaba en One Man Army, tenía, y después termina entrando a la banda y siendo integrante. Él dice que todavía aún así es bacán y lo disfruta porque sus canciones favoritas las puede tocar ahora, ¿cachai? En sí, vivo. pues, weón. Entonces, no deja de tener no deja de tener conexión todo. Sí, Y lo encuentro bacán la historia de esta banda, weón. sí. Pero buena Y pregunta. bacán que lleven Mm, 50 años, weón, que tengan 50 años ellos, weón, sí. y sigan haciendo las mismas tonteras, pues, weón. Sí. A mí me parece que Propaganda ha envejecido bien, a pesar de que se pusieron metal y ya están como en otro lado, pero me parece que una banda que ha envejecido bien. Kurt Riddance también me parece que han envejecido bien. No sé, hay Sí. varias igual. Sí. Sí, Es dejamos como. la pregunta ahí abierta para que si alguien nos quiere Sí, contestar, responder en los comentarios sí. o lo que sea, pues, a ver, para que esta discusión sea mejor.
Así que bacán, Abierta, po. sí, Claro, una sí. discusión abierta. Antes de cerrar el Eh, capítulo, quiero sacar una frase de una entrevista porque estuve buscando, obviamente, qué es lo que él presenta de la banda y como decimos ya, disco, el último del 2018, con un par de, después de la pandemia, no tocaron mucho y en claro. los últimos meses tanto, pero hay una entrevista eh, mm, reciente a Johnny donde él dice, no estamos trabajando en nada de forma formal, ni juntos, ni nada. ¿Ya? Siempre tenemos suficientes canciones, todos tenemos algo cocinándose por ahí. Lo difícil es que ya somos viejos, tenemos trabajos normales, dice que él es contratista de plomería. Sí. Entonces, dicho eso, esperamos que estemos vuelta en un estudio en uno de los próximos años. Pero de mi parte quiero sacar otro disco solista el año que viene y hacer algo de show con eso. O sea, él están ahí, no es una posibilidad cerrada y es como lo dice él, pues de repente en algún momento se van a juntar y va a aparecer una sorpresa. Me da un poco de risa eso de que sea plomero porque tiene una pinta de plomero que no se la saca nadie. Sí, claro, pues, bueno. Sí, eso mismo te iba a comentar, que en sus actividades era eso, pues. El plomero es como el gaffiter, ¿no? Sí, pues, es Sí, como pues, el gaffiter. sí, sí. Así Qué que, bacán. no sé, y en alguna Me lo imagino con show, overol. como, weón, de verdad que sí, como que parece que está trabajando y se subió al escenario así. E igual le hace como un show, yo lo he visto varias veces, como dije, en vivo y hace como ese show de pegarse en la cabeza, no sé si lo has ¿Ya? cachado, que como Sí. que recorre el escenario de izquierda a derecha, derecha a Ajá. izquierda y como que se va pegando en la cabeza y se pega fuerte, weón. Es cuático igual, Ay, pero culiao nada, loco. bueno, Bueno, Darius Koski, los sí, genios son así, incomprendidos. exacto. Incomprendido. Pero eso, ojo con Darius Koski, con disco solista, el que no lo ha escuchado, salió por Fat Records, al que le Sí, gusta un poco más el folky, incluso mucho más folky de lo que Chuck Ragan o Dave sí, House, sí, ya con mucho una más. polka, ya una cosa, pero un disco experimental, así que también vale la pena Recomendado. escucharlo. Y nada, como siempre, ¿cuáles son sus discos favoritos de Swing and Others? Respóndanos en Spotify, voy a poner una encuesta, ¿cuál es su disco favorito Eso. de Swing and Others? Déjenos los comentarios en Spotify, síganos, pongan la campanita para que se enteren por apenas esté subido un capítulo. Eso nos ayuda también a que el algoritmo alimente y lleguemos a otras personas. Creo que tenemos como un poco más de 500 seguidores, así que vayan siguiéndolos si es que no nos siguen y coméntenos si es que no le habían puesto atención a esta banda. Como siempre estamos súper curiosos de eso. Y Sí, nada, ¿algo más que agregar por sí, tu nos lado? gusta, como siempre, para despedir el capítulo, nos gusta mucho cuando los comentarios son de que hoy no conocía esta banda, hoy no conocía este disco. Así que lo encuentro genial toda la historia de este supergroup. Sí, Así un que poco, nada, sube el grupo ahora, sí. si no lo conocen, pónganle un poco de oreja aquí, un poco más de trabajo porque son un poco más de discos. Sí, Pero son muy de disco. Hay que escuchar los discos porque son como un poco conceptuales y todo, sí, pero entonces. nada terrible, ¿eh? Nada Nada, terrible. nada. Sí. Si son de la línea de Cox Barrel, son de la línea de Joe Breaker, son de la línea de Steve Littlefingers, toda esa línea de esta banda es muy contemporánea a esa época y menos famosos que todos ellos. Así que eso es lo interesante. Pucha, nada más, síganos, comenten, compartan, cuéntenle a sus amigos, comenten en Spotify, visiten mixtapeLore.cl, visiten gordopodcast.com, Instagram, etiquétennos, ya saben, nuestros auditores saben dónde encontrarnos, así que nada más que decir, pues amigo. Buena semana y como siempre, ¡aguante, gordo!